Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Mi alma lo alaba, mi alma lo bendice porque usted es santo, santo, santo. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Este es un tema bien tremendo, ¿verdad? Bien complicado. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y sabe que yo tenía otro tema y el Señor ya hace varios días, bastante, el Señor me había dado este tema, pero yo decía, Señor, es que se van a enojar los hermanos conmigo. Porque es bien difícil, porque no nos gusta. Y pues su palabra dice que ninguna corrección, al parecer, es causa de gozo. Pero es necesario, porque esto que leímos aquí es algo que tenemos que meditarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que serle fiel al Señor. Es una palabra bien dura que habla aquí. Y mire, el diezmo es la 10ª parte de las ganancias y entradas que el creyente destina para una finalidad sagrada. Esa 10ª parte es devuelta a Dios como una señal de pacto, reconociendo como el creador y propietario de todas las cosas. Amén. Cuando nosotros le damos al Señor el 10%, y podemos decir el 10% que poquito es, ¿verdad? Pero ese poquito muchas veces nos duele darlo. Y por eso el Señor habla aquí en esta palabra y es bien tremendo lo que dice. Porque decimos, wow, pero ¿cómo el Señor puede hablar esta palabra? Pero así es. Porque mire, ¿robará el hombre a Dios? ¿Será que le podemos robar a Dios? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque todo le pertenece. Y yo le decía al Señor, Señor, pero este tema, pero es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos. Y si nosotros no somos obedientes, no nos va a bendecir el Señor. Aunque hagamos lo que hagamos, bien difícil. ¿Por qué? Porque el Señor es claro en su palabra. Y por eso es que casi a nadie le gusta hablar de este tema, pero cuando el Señor pone a hablar de esto es porque es necesario para nosotros. Porque así vamos a entender, porque sabe, muchas veces nos han dicho, no, es que el diezmo pues se lo puedo dar a alguien más. Pero su palabra dice, traed el diezmo al alfolí, a la casa de Dios. Y nosotros que tenemos que ser obedientes. Y el Señor dice, probadme en esto. Y es el único versículo donde el Señor nos manda a que lo probemos. Y yo creo que los que ya lo hemos probado, nos hemos dado cuenta que sí, el Señor no miente. Sabe que yo tengo una compañera que esa compañera es bien tremenda. Ella no es cristiana, bueno, ahora ya está yendo, bendito Dios. Y ella me decía, es que a mí no me alcanza el dinero. Y ella pasaba solo endeudada y solo así pasaba. Y yo le decía, mira, dale al Señor. ¿Qué le das al Señor? No, pero es que yo no soy cristiana. Pero por algo vas a empezar, le decía yo. Si tú quieres que el Señor guarde tus finanzas, dale al Señor. Bueno, y tanto decir, y ella me decía, yo ya no puedo más, porque cada pago era una aflicción para esa mujer y era bien tremendo y yo la veía con aquella angustia. Pero un día ella me dijo, voy a hacer lo que me dijiste. Y ella empezó a dar. Y ahora ella me dice, ahora ya me alcanza. Ahora ya estoy a un poquito de salir de las deudas. Y yo le digo, gloria a Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora yo estoy yendo a los cultos. Yo estoy yendo. Y yo sé que un día me voy a reconciliar porque un día fui cristiana. Me dijo, mire, es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque la mayoría que les hablamos del Señor,
ya han sido cristianos, ya han recibido al Señor en su corazón. Pero ¿qué ha pasado? Los afanes de este mundo los han alejado del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y meditar más en esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor es bien claro en lo que nos habla aquí. Dios jamás nos abandona. Y yo les quiero contar algo que una vez creo que lo conté aquí. Y no es por jactarme, no es, estoy delante de Dios y el Señor sabe que no lo hago. Yo le digo, Señor, pero es que yo no lo quiero contar. ¿Por qué? Porque cualquiera puede pensar, quizás mentira. Pero pregúntele al Señor y verá que sí es verdad lo que yo le quiero contar. Yo lo conté en el 2022, si no me equivoco, ese testimonio. Y es un testimonio bien tremendo, que yo creo que fue el más tremendo en las finanzas. Y para mi esposo fue en doloroso para él. Y había una alabanza que yo quiero que usted vea, medite lo que dice esa alabanza, que ponga atención a lo que dice. Y yo creo que cuando estamos en un momento tan difícil y meditamos en esa alabanza, créame que esas oraciones, uno se derrama delante de Dios y uno dice, Señor, en verdad tienes razón. Fuera de ti nada soy. Y yo quiero que lea lo que dice ahí o que escuche si le dan volumen. Esperar en ti, Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y espero. Es bien difícil esperar en Dios cuando la tormenta está tremenda. Es bien difícil, pero sabe que ya aprendí yo en ese proceso. Yo aprendí a que aunque la mente no falle, mas el corazón no. Porque la mente, el enemigo usa muchas personas para que nos digan, no vas a salir de esa. Y sabe, mi esposo pasó 1 año sin trabajar. Solo yo trabajaba en ese entonces, se ganaban 120 y algo, creo que era el mínimo, ¿verdad? Y en ese año mi suegra tuvo un accidente, entonces ella quedó en coma. Y había que cuidarla todos los días. Mi esposo se iba como que él iba a trabajar. Se iba bien temprano para estar allá todo el día. Y en la noche se venía, pero luego iba otra vez. Cuando ella despertó, había que cuidarla ya en la casa. Y yo le dije al Señor, Señor, solo con este sueldo. Teníamos 5 niños que solo pedían comida, que tenían que ir a estudiar, pagar casa, agua, luz, todo. Y yo le dije al Señor, Señor, yo le voy a dar, yo no voy a hacer cuentas. Yo no voy a hacer cuentas porque era imposible que alcanzara. Mi cuñada mandaba.
A veces mandaba $100, ¿verdad? Eso mandaba. Pero pagar todo, pero mire, fue algo tan sorprendente que el recibo de luz bajó más de la mitad. El agua bajó. Todos los recibos bajaron, que todavía tenemos uno por ahí guardado, que lo tenemos de recuerdo. Porque es algo que usted puede decir, no, es que son mentiras. Es que eso no puede ser. Pero hubo un momento donde nosotros dijimos, ya no podemos. Y nosotros nos agarrábamos de las manos con mi esposo y oíamos esta canción. Y decíamos, difícil sé que es, pero confiábamos en Dios. Fue un tiempo donde nuestra carne, nuestro cuerpo tenía aflicción, pero nuestra alma estaba tan cerquita de Dios. Y fue algo tan hermoso, pero el Señor jamás nos dejó. Siempre estuvo el Señor ahí para sostenernos. Jamás dejamos de comer. Pero hubo un día, un fin de semana. Yo recuerdo ese fin de semana. Fue un viernes. Ese día, nosotros antes vivíamos en Armenia. Nosotros nos congregábamos allá. Y allá recogían, se llamaba un ministerio de la Gran Comisión. Y todos traían fue un domingo, perdón, un domingo fue. Traían todas lo que ellos querían dar. Y nos hablaron los pastores y le dijeron a mi esposo, ahorita queremos ir a orar por su mamá. Y nosotros le dijimos, va, y no tenemos nada. ¿Y qué les vamos a dar? Y yo tenía 2 coras. Yo recuerdo que yo tenía 2 coras y yo dije, estas 2 coras son para ir a trabajar mañana. Y yo pagaba 1 cora porque no me gusta caminar cuando voy, aunque está cerquita, pero no me gusta caminar. Y yo le dije a mi esposo, bueno, lo voy a ir a traer, me dijo él al portón. Bueno, pues yo tengo 2 coras, voy a ir a traer 2 panes, café tenemos. Y ese día nosotros ya habíamos dispuesto que no íbamos a comer nosotros. Dijimos, solo a los más pequeños les vamos a dar y nosotros no vamos a comer. Y mire, cuando yo regresé, ya estaban todos ahí. Pero créame que había un pickup, había llegado lleno de hermanos y yo con 2 panes. Y vine yo y dije, Señor, dije, hice los panes, solo me hice así, los saludé, yo con los panes escondidos, así, mire, escondidos. Y yo dije, ¿y qué vamos a hacer con 2 panes? Dije yo. Bueno, los saludé y me fui y pues escondí los 2 panes porque no podía solo darle a los pastores, ¿verdad? Porque quizás ellos hubieran dicho, pues, mejor no comemos, porque había que darles a todos, ¿verdad? Entonces, mire, oraron y todo, ¿verdad? Y de allí dijeron, bueno, ahora, dijo, es el día que se reparte la Gran Comisión. El Señor puso en nuestro corazón traerles a ustedes todo lo que se recogió del mes. Mire, llevaban unos sacos de alimento, quintales de alimento. Y nos dijo la pastora, bueno, y como hacemos comida también los días domingos, sobró comida. Y aquí está la comida. Y pues aquí está este dinero también. Mire. Y yo digo, ¿cómo no voy a adorar a Dios? ¿Cómo no he de serle fiel a Dios? Gloria a Dios. Ese aplauso es para el Señor. Mire, nosotros tuvimos mucha comida, teníamos dinero. El Señor sabía que en ese momento no teníamos que comer y hasta la comida hecha nos llevó, pues. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Y ese es el Dios que es lo único que nos pide: obediencia y darle el 10%. No es mucho, podemos decir, pero sabe que muchas veces nos duele darle al Señor. ¿Pero por qué nos duele? Porque no hemos entendido la grandeza del Señor. No hemos entendido que
si en lo poquito le somos fiel. Y su palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque el Señor jamás nos va a abandonar. Mire, si mandó a un cuervo para que le diera de comer a Elías, y todos nos podemos esa historia. Y es algo que nosotros podemos decir, wow, si el cuervo se lo comería a él. Pero él le llevaba comida. ¿Por qué? Porque Dios así es con los que le son fiel. Amén. Y es algo tan hermoso. Y mire, fueron momentos bien difíciles, pero fue un momento donde vimos la gloria de Dios. Y cuando nosotros estamos en esas tormentas, que cuando nosotros decimos ahora yo no tengo, ¿cómo voy a hacer para pagar este recibo? Pero si nosotros le hemos dado al Señor, el Señor va a proveer. ¿Por qué? Porque un sueldo usted puede hacer cuenta, y yo estaba viendo unas universidades que hicieron una encuesta y no alcanza ni 2 salarios. Pero Dios sí puede hacer que alcance. Pero ¿cómo va a hacer que alcance? Si nosotros le damos a Él lo que a Él le corresponde. Amén. Démosle al Señor. ¿Por qué? Porque es así como el Señor nos va a bendecir. Porque el Señor dice, probadme en esto. El Señor no miente. Y el Señor es fiel y jamás nos abandona. Y mire, usted nunca va a necesitar algo, pues. Lo necesario. Quizás no tenemos grandes cosas. ¿Por qué? Porque probablemente nos perderíamos. Pero el Señor es fiel en su palabra y Él nos pide que seamos obedientes y que le traigamos a Él. Porque, ¿sabe? Muchas personas están muy resentidas. Y muchas personas dicen, no, yo no voy a dar allí porque es para el pastor. ¿Usted ha visto los comentarios? Y yo creo que aquí todos hemos visto esos comentarios. Que es bien difícil, que muchos dicen no. Hasta yo vi un meme que le dicen que habían hecho donde iba el pastor corriendo. Iba un hermano supuestamente que no quería dar el diezmo. Pero sabe, el diezmo es voluntario. El Señor jamás lo va a obligar a nada. Y aquí jamás nadie lo va a obligar a nadie, a nada. Pero nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que ser obedientes y saber cuáles son nuestras obligaciones. Y aunque sabe, la Biblia lo dice que el diezmo es para nuestros pastores. Pero le aseguro que yo creo que todos los que hemos visto las finanzas, si eso pasaría aquí, ya nos hubieran muerto nuestros pastores ya. Y así se lo digo, se nos hubieran muerto. Pero el Señor siempre le da a ellos. ¿Por qué? Porque ellos le son fiel. Mire, muchas veces usted puede decir, no, pero es que yo no trabajo, pero es que yo no tengo nada. Y sí, probablemente no tenga nada, pero el Señor está viendo que de verdad usted no tiene nada. Porque si nos vamos allá a la historia de aquella viuda, que dice que el Señor vio con agrado lo que la viuda dio. ¿Por qué? Porque era lo único que ella tenía. Y ella lo dio con el corazón. Y en cambio todos aquellos dice que echaban de lo que les sobraba. Y el Señor quiere que le demos lo mejor. Amén. Si nos vamos a la historia de cuando el Señor libró a los israelitas cuando iban a morir todos los primogénitos de Egipto, ¿qué pidió? Que pusieran la sangre de un cordero, del primogénito. Es algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque al Señor le tenemos que dar lo mejor. Cuando allá llevaban aquellos animales para sacrificio, mucha gente ya no daba lo mejor. Y eso es lo que pasa en este tiempo, que sabe, muchas veces nosotros ya no le damos al Señor lo primero. Nosotros le damos al Señor muchas veces lo que nos sobra, pero nos molestamos porque no somos bendecidos. Porque sabe, a nosotros nos gusta que nos digan de que vamos a ser bendecidos, que el Señor nos va a dar esto, que el Señor nos va, y todo material.
Es bien difícil o rara vez oír a alguien que pida al Señor algo espiritual. Si usted puede oír casi a toda la humanidad pidiendo todo lo material, pero ¿qué hay con lo espiritual? ¿Qué estamos haciendo con lo espiritual? Cuando Jesús vino a esta tierra, es algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo, el primogénito. Y mire qué hermoso, porque como toda esa gente ya daba los animales que ya no, lo peor, pues, el Señor mandó lo mejor y nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él diera su vida por nosotros. Y fue lo primero. Y mire, yo creo que usted y yo nos estaríamos dispuestos a dar nuestro primer hijo, lo primero. Si usted le dijeran, bueno, como no quieres dar el diezmo, pues da tu primogénito. ¿Verdad que no lo daríamos? Pero el Señor quiere obediencia. Amén. Allá estaba Acán. Mire, cuando fueron allá a las batallas, yo creo que todos hemos leído el libro de Josué, ¿verdad? Y es un libro muy hermoso donde hay muchas cosas cuando los mandó a las batallas. ¿Qué hizo Acán? Le quitó al Señor lo que era de él y él escondió ese tesoro que era del Señor. ¿Y qué pasó allí? Toda su familia pagó. Y muchas veces eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros no le queremos dar al Señor lo que a Él le corresponde. ¿Y qué pasa? Afectamos a toda nuestra familia, porque si a nosotros no nos alcanza las finanzas, van a pagar todo lo demás, todo lo de nuestra casa. Entonces, démosle al Señor, porque eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros le demos lo que a Él le corresponde. Y como le vuelvo a repetir, yo no quería predicar esto, pero si el Señor me lo dio, es porque usted y yo lo necesitamos. Y el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos. ¿Y cómo vamos a ser bendecidos? Dándole a Él lo que le corresponde. Amén. Y no importa que sean 500 que ganemos, le damos 50. Wow. Pero cómo duele dar esos 50. Pero ¿sabe por qué nos duele? Porque no apartamos primero lo del Señor. Primero nos ponemos a hacer cuentas. ¿Qué es lo que yo voy a pagar? ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese dinero? Y por eso es que no nos alcanza. Y por eso es que nos duele. Porque verdaderamente no hemos aprendido quién es el dueño de todo. Pero cuando nosotros aprendemos que es el Señor, el dueño, porque muchas veces podemos decir, pero esto yo me lo he ganado. Pero ¿quién nos da las fuerzas? ¿Quién nos ayuda para trabajar, para ganarnos ese sustento? Es el Señor. Y usted puede decir, pero eso fue en aquel entonces, en el tiempo de la ley. Pero allá está en Génesis, cuando Caín y Abel llevaban esas ofrendas al Señor. Ellos lo hacían por amor. Ellos querían darle lo mejor a Dios. Abel, él llevaba lo mejor. Pero Caín daba lo que no quería. ¿Qué nos pide el Señor? Que le demos lo mejor. Si usted y yo decimos, hoy no tengo nada, pero le voy a dar una mejor adoración. Pero ahora yo le voy a servir con el corazón. No le voy a dar un servicio a medias, sino que voy a venir y me voy a ofrecer a Él, así como hizo el Señor. Él se ofreció por amor, no fue obligado. Amén. Cuando nosotros demos al Señor lo que es del Señor, demos con alegría. Amén. Porque eso es lo que el Señor quiere, que vengamos delante de Él con esa alegría y decir, Señor, hoy te voy a dar de lo que tú me has dado, porque tú me diste el 100% y yo te voy a devolver el 10% y yo me quedo con el 90%. Mire qué hermoso si pensaríamos así. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar en esta hora. Padre amado,